Buenas tardes, Caracas Game Jam 2015. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, en especial a Julián y a Ciro, que me han invitado para hablar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y soy programador de videojuegos. Actualmente trabajo como Engine Programmer en Crytek. Yo considero que mi carrera comenzó aquí, en el primer Caracas Game Jam que organizó Ciro en el año 2009. Después participé en 3 Game Jam más hasta el 2012 y quería compartir con ustedes esas cosas que he aprendido en estos Game Jams que me han servido mucho dentro de mi carrera, con la idea que quizás les puedan servir a ustedes de algo. Primer dato, las herramientas son todo. En este primer Game Jam en el que participé en el 2009, yo llegué con una laptop, un par de amigos, C++ y OpenGL, y juraba que con eso iba a ser mi primer juego en 48 horas. Grave error. Mientras todos alrededor se estaban divirtiendo buscando las mecánicas de sus juegos, viendo cómo hacer sus juegos que sean divertidos, nosotros estábamos pegados en una esquina leyendo el manual de OpenGL, tratando de sacar que si las rotaciones en C++, que si la iluminación. Antes de comenzar a trabajar en tu juego esta tarde, elige las herramientas que se adecuan a tu nivel, a tu especialidad y a la situación en la que estás en este momento. A nadie le interesa si tus animaciones están hechas en Assembler, si tu iluminación es local, es global, a nadie le interesa si tú tienes iluminación. Aquí lo importante es que este domingo te vayas a tu casa con un juego terminado. Y esto no es nada más para los Game Jam. Desde los juegos más indie hasta los más AAA, las herramientas y las tecnologías que utilices van a hacer la diferencia entre que termines tu juego o que se te quede en la mitad. Puedes utilizar herramientas drag and drop utilizando assets de internet, o puedes utilizar algo un poco más sofisticado donde tengas que programar o crear tus propios assets, pero al final utiliza la herramienta que se adecua a lo que tú estás haciendo en estas 48 horas. Nadie te va a juzgar por la herramienta que utilices. Tip 2. Olvídate de la solución perfecta. En el siguiente Game Jam que participé, en el 2010, recuerdo que esta vez sí teníamos el equipo que era, teníamos las herramientas que eran y sobre todo teníamos un juego súper sencillo que sabíamos que podíamos hacer. A mitad de camino teníamos un problema de unos personajes que queríamos que se moviera de cierta manera. Y uno de nuestros compañeros pensó en un algoritmo de inteligencia artificial que había escuchado en la universidad y dijimos, bueno, vamos a lanzarnos con ese algoritmo. Pasamos 20 horas implementando ese algoritmo porque necesitaba que el juego estuviese estructurado de cierta manera, necesitábamos un montón de clases súper rígidas y al momento de ponerlo dentro del juego ni siquiera resolvía el problema específico que nosotros teníamos. Y al final, en un ataque de desespero, reemplazamos absolutamente todo ese trabajo por 5 líneas de código totalmente cableadas por todo el juego que resolvieron el problema perfectamente. La investigación y la optimización son temas muy interesantes, pero no tienen espacio en un Game Jam. Olvídate de la academia este fin de semana y disfruta del caos que es programar para prototipos. Y esto no es nada más para los Game Jams. En los juegos comerciales también tienes un presupuesto en tiempo y dinero súper limitado que te da para quizás investigar en unas áreas muy específicas, pero todo lo demás hay muchísimo más cable de lo que la gente cree. Recuerda, utiliza la primera solución que se te ocurra, itera sobre ella hasta que tengas algo que se ajuste perfectamente al juego que tú estás haciendo. Tienes solo 48 horas, no pierdas tiempo. Tercer tip, somos pocos. Mira a tu alrededor. Estos son tus compañeros de Game Jam y posiblemente sean tus compañeros de carrera. Conócelos, muéstrales tu trabajo, invítales un café, una cerveza, habla con ellos. He hecho muchos amigos dentro de los Game Jams, incluso me casé con una de mis compañeras de Game Jam y el trabajo que tengo ahorita me lo consiguió un pana con el que hice en Jam. Ustedes son una comunidad genial y muy variada. Cada uno de ustedes trae talentos e ideas diferentes a la mesa. Escúchate. Cuarta idea. Quítate el pánico a la industria y a mostrar tu trabajo. No pongas a la industria de juegos comerciales en un pedestal como algo inalcanzable. Ya tú estás aquí, ya estás haciendo juegos, ya tú eres un deber. Los juegos comerciales al final están hechos por gente tal como tú, con problemas muy similares a los que tú te vas a encontrar durante las próximas 48 horas. Lo importante es quitarte ese miedo. Y cuando te recuperes del trabajo que vas a hacer este fin de semana, párate de nuevo y repite. Te voy a dar un truco. Si tienes un problema de programación, de arte, de diseño o tienes alguna duda de cómo continuar tu carrera, búscate en internet el email de alguien que trabaja en la industria comercial, alguien a quien admire su trabajo, que te gusta su trabajo y escribe. Y no esperes a tener algo perfecto antes de mostrarlo. Tú no estás aplicando un trabajo. Tú estás buscando crítica de personas quizás con un poco más de experiencia. Te vas a dar cuenta que muchos estarán encantados de ayudarte. Y bueno, un último punto. Quizás es un poco más personal porque viene de algo que me interesa mucho, que es la inspiración.
Yo trabajé por un tiempo en Lionhead Studios, en los juegos de Fable. Si los conocen sabrán que tienen una estética y un arte muy particular, muy único. Un día estaba caminando al trabajo y me perdí una calle y terminé en una zona como de granjas y casas y caballos y cosas, y me di cuenta que los artistas del estudio realmente no estaban inventando nada, estaban sacando las cosas que tenían ahí al lado, eran las mismas casas del juego, la misma gente, las mismas historias, tenían todo ahí al lado. Los grandes estudios al final no es que sean mejor que los demás en contar historias, simplemente están canalizando su entorno y su cultura en los juegos que hacen. Con esto quiero decir que mires a tu alrededor y aproveches donde estás. Nadie está contando las historias desde el punto de vista de un venezolano, de un caribeño, de un andino o incluso de un latinoamericano. Te invito a que busques inspiración dentro de nuestra idiosincrasia. Y no estoy hablando de malandros y políticos, busca más allá de esos estereotipos. ¿Te gusta la ciencia ficción? Piensa, ¿cómo sería una estación espacial venezolana, latinoamericana? ¿Qué tipo de situaciones particulares se darían dada nuestra cultura? ¿Cómo va a bajar la gente de Caracas a la playa dentro de 500 años? ¿Cómo sería un mototaxi? ¿Cómo sería un peñero? ¿Cómo serían quizás los Sims en una familia venezolana, donde los hijos viven con sus padres hasta que se casan y muchas veces los abuelos viven con uno? Fíjate quizás en la relación que tienen los latinos con la muerte. Más de uno tendrá una tía, una abuela, un vecino que habla con los muertos, o tiene quizás un primo o un amigo que es santero. ¿Cómo podemos llevar todas estas situaciones que son muy particulares de nuestra cultura a un videojuego? Bueno, panas, esto es todo de mi parte. Espero que disfruten mucho este fin de semana, pásense mucho y este domingo jugamos su juego.